Bien, en esta ocasión vamos a analizar lo que son las funciones logarítmicas. Son funciones bastante, digamos, comunes en la naturaleza, también en algunos sistemas de medición. Eh, Muchas de las funciones, digamos, del organismo de los animales funcionan o trabajan como funciones logarítmicas, entre ellas, por ejemplo, la visión y el dolor, ¿no? Eh, Bien, por definición vamos a definir la función logarítmica o función logaritmo natural, más bien, como una integral, ¿de acuerdo? Sí, si bien todavía no sabemos qué es una integral, en un video anterior sí mencionamos que la integral se puede decir que es un operador que es inverso al operador derivada, es decir, hace lo contrario, ¿de acuerdo? Bien, mm, digamos, lo definimos de esta forma, pero lo que es útil, al menos dentro del cálculo diferencial, es cómo es la derivada de, de este logaritmo. Entonces, la derivada vamos a decir que es 1/x, ¿de acuerdo? Entonces, aquí estamos hablando de que x es mayor que 0, es decir, el argumento del logaritmo de la función solamente es válida para los x mayores que 0. Bien, en general el logaritmo es una función siempre creciente. Si ustedes se dan cuenta, para el dominio 1/x siempre va a ser positivo, por lo tanto la función siempre va a ser creciente, ¿de acuerdo? Eh, la segunda derivada sería el logaritmo de x sería menos 1/x al cuadrado. Esto sería una función siempre con una segunda derivada que sería negativa, por lo tanto sería una función cóncava hacia abajo. Bien, eh, además de, digamos, de este comportamiento, quiero que se fijen en la gráfica que está en azul, que es la gráfica del logaritmo natural de x, ¿verdad? Eh, esta línea azul, si ustedes se dan cuenta, es una función que, que es creciente, sí, efectivamente, como lo vimos ahora, y que es cóncava hacia abajo. Sin embargo, el crecimiento es bastante lento, ¿verdad? Esta característica es especialmente útil, por ejemplo, a la hora de graficar. Por ejemplo, cuando tenemos gráfica, valores demasiado grandes o con diferencias demasiado grandes entre unos valores iniciales y unos, digamos, finales, ¿no? Para un valor determinado de x, ¿no? Que crezca demasiado rápido. En ese caso, usualmente se puede transformar a una escala de logaritmos en donde las escalas se hagan más pequeñas, ¿no? Y se pueda graficar, se pueden ver todos los datos en una sola gráfica y tratar de analizar un comportamiento. Esa es una de las utilidades que tienen los logaritmos. Y la otra tiene que ver con las aplicaciones de medición, ¿de acuerdo? Y especialmente a modelar, por ejemplo, matemáticamente impulsos no naturales o sensaciones naturales, ¿no? Como el dolor, por ejemplo, o la visión. Eh, lo que quiere decir que tenga un comportamiento, digamos, un crecimiento tan lento en la naturaleza, por ejemplo, si nos fijamos en el dolor, significa que a lo mejor cuando sientes, digamos, un pequeño apretón, un pinchazo leve, sientes una cantidad de dolor determinada, digamos, por acá, ¿no? Un impulso, ¿no? Eso se ve reflejado pues en el organismo como una señal eléctrica, ¿no? Y una sensación que interpreta tu cerebro que es, digamos, una presión y que le asigna la sensación de dolor. Cuando la presión aumenta demasiado, entonces el impulso aumenta también, ¿de acuerdo? Sin embargo, no aumenta en una proporción como si fuera una línea recta, ¿de acuerdo? En una escala lineal, si esto fuera así, la sensación de dolor que sentiría, digamos, para un pinchazo un poco más intenso, con, digamos, el doble
de intensidad, pues tendrías una proporción, digamos, acorde, sentirías, digamos, el doble del dolor. Eso sí, digamos, el cuerpo funcionara en una escala lineal, digamos, como y igual a x. Pero el cuerpo humano no funciona en una escala lineal, sino que funciona con una escala logarítmica. En ese caso, si tú, por ejemplo, duplicas la sensación de la presión en un pinchazo, la sensación de dolor no se duplica. ¿De acuerdo? Entonces la intensidad que tú sientes no es, digamos, proporcional a ese y igual a x. Y si tú aumentas todavía mucho más esa presión, la cantidad de dolor que sientes, pues crece también, pero no de una forma desorbitada. Esto es importante porque, por ejemplo, eh, nos permite tener una tolerancia mayor al dolor de lo que tendría, por ejemplo, o de lo que tendríamos si tuviéramos una dependencia, digamos, lineal, ¿no? Probablemente si nuestro cuerpo respondiera linealmente a la sensación de presión como dolor, si lo respondiéramos de esa manera, a lo mejor solamente con un pequeño pinchazo, no demasiado intenso, nos desmayaríamos debido al dolor, ¿no? El hecho de que sea con una escala logarítmica permite pues que uno obtenga o sienta una sensación mucho menor, ¿no? Y pueda resistir un poco más. Eh, Algo similar sucede, por ejemplo, con la visión, ¿de acuerdo? Podemos eh, a bajas intensidades, por ejemplo, nuestra respuesta, una vez nuestros ojos se han adaptado, puede ser bastante buena, comparativamente, por ejemplo, hablando, si nosotros trabajamos en un ambiente con mucha luz, nuestros ojos se pueden adaptar, ¿de acuerdo? Y la respuesta que tienen nuestros ojos es una respuesta logarítmica, o sea que podemos digamos, percibir intensidades de luz relativamente grandes e intensidades de luz relativamente pequeñas, ¿no? Debido a que podemos abarcar, digamos, sin hacer demasiada diferencia, extremos en nuestra curva, digamos, logarítmica, que es la curva de respuesta de la visión, ¿de acuerdo? Si nuestra visión funcionara de manera lineal, a lo mejor solamente podríamos trabajar en un rango de intensidades muy pequeñas o en un rango de intensidades de luz muy altas, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un ejemplo, digamos, de lo importante que es en la biología, eh, lo que son las funciones logarítmicas. Adicional a eso, bueno, en nuestra gráfica, aquí dibujé un par de funciones, una en naranja y otra en café. La de naranja es una función con logaritmo, solamente que tiene como argumento una línea recta. Entonces, si se dan cuenta, la derivada de esto, aplicando la regla de la cadena, tendría que ser 1 sobre 5x menos 1 por la derivada interna, o sea, 5, ¿de acuerdo? Para esa función en color naranja. Eh, para los x que hacen parte del dominio de esta función, es decir, eh, vamos a encontrar que la función pues siempre va a ser creciente, ¿de acuerdo? Y pues porque su derivada va a ser positiva. Aquí fíjense que el cambio, aunque estamos agregando un término 5x dentro del argumento, tampoco es demasiado grande, ¿de acuerdo? Y esa es pues una de las propiedades que tiene la función logarítmica, ¿no? Que los cambios no los, no los no son demasiado apreciables, ¿de acuerdo? Y a partir de cierto valor, pues el crecimiento se hace muy lento. Entonces es un crecimiento eh, lento, aunque es una función que digamos que su límite, cuando x tiende a infinito, pues es infinito. Pero crece muy lentamente, mucho más lento que por ejemplo la recta y igual a x. Bien, eh, la segunda gráfica es la función y igual logaritmo natural de 3 sobre x. Esa es una función eh, cuya derivada sería
x sobre 3 por la derivada interna, que sería 1, ¿no? Para los x mayores. Bien, aquí hay un detalle que olvidé, fue la derivada interna, ¿de acuerdo? Antes de hacer cálculo de esta derivada, esta sería el de 1 sobre x por la derivada interna, que sería de menos x al cuadrado y el 3, ¿no? Entonces fíjense que cuando x podemos simplificar y sería más o menos 1 menos 1 sobre x. Es una función decreciente, ¿de acuerdo? Porque su derivada es, primera derivada es negativa, y al realizar la segunda derivada encontraríamos que esto sería como 1 sobre x al cuadrado, ¿de acuerdo? Y bueno, significaría entonces que es una función cóncava hacia arriba, ¿de acuerdo? Y una función siempre decreciente, ¿no? Debido al signo de su primera derivada. Bien, este es como un ejemplo de cómo es el comportamiento de estas funciones, ¿de acuerdo? Y ahora analicemos un poco de sus propiedades. Entonces, aquí está un resumen de las propiedades de la función logaritmo, ¿verdad? Se utiliza mucho para simplificar algunas expresiones, y además de eso también para resolver algunas funciones o algunas ecuaciones diferenciales, ¿no? Que a veces, o ecuaciones que se obtienen a partir de ecuaciones diferenciales en donde hay funciones exponenciales, ¿de acuerdo? Entonces se utiliza la función inversa de la exponencial, que no es más que la función logarítmica, ¿verdad? Y se pueden resolver ecuaciones que aparentemente son muy complicadas también. Entonces vamos como primer ejemplo a simplificar la ecuación, o más bien la expresión 3x cuadrado menos 9x más logaritmo de 1 sobre 3x. Luego vamos a simplificar esta expresión utilizando las propiedades. Entonces, una de las propiedades más importantes es esta, ¿de acuerdo? Cuando nosotros tenemos digamos, una resta de dos términos en donde ambos tienen un logaritmo en la misma base, en este caso sería el logaritmo natural, y si tenemos una resta entonces podemos escribirla como si fuera un cociente. De forma similar, si nosotros tenemos una suma, podemos escribirla entonces como un producto en su argumento. De esta manera podemos unir estos dos términos dentro del argumento de nuestra expresión. Entonces, bueno, este es una suma, o sea que sería un producto. Entonces, x cuadrado menos 9x, producto de, o producto con 1 sobre 3x. Bien, entonces aplicamos lo que nosotros ya conocemos aquí de las propiedades algebraicas, y entonces tenemos aquí nuestra repartición, ¿no? de ese cociente. Esto va a ser igual entonces a logaritmo natural de, que por aquí nos queda x menos x menos 3, ¿de acuerdo? Y ya. Fíjense que algo que aparentemente se veía bastante complejo terminó siendo, terminó convertido en una expresión relativamente fácil, ¿no? Sencilla. Podemos aquí poner un ejemplo, digamos, llamémoslo 1.2, ¿no? De la siguiente. Digamos que tenemos esto así.
y una raíz cuadrada. Podemos simplificar esto utilizando esta propiedad que es la de la potencia. Entonces lo que me dice es que si yo tengo una potencia en mi argumento, la puedo sacar como un producto a la función logarítmica. Así esta raíz es una potencia un medio, entonces la puedo sacar, entonces adentro yo voy a tener dentro de mi argumento como 3x a la 3 menos 2 sobre 3x. Y puedo seguir simplificando de tal forma que esto es como logaritmo natural de 3x a la 3 menos 2 menos, y fíjense que este cociente, aplico la regla del cociente y lo convierto en una resta. Y sería el logaritmo natural de 3x. Todo eso multiplicado por un medio. ¿De acuerdo? De esta manera se simplifica un poco más esa expresión. Bien, vamos a ver ahora, a analizar cómo realizamos las derivadas de funciones que contengan logaritmos. Entonces, por ejemplo, una función definida como raíz cuadrada de logaritmo natural de 3x al cuadrado menos 2x. Bien, algo similar al anterior, ¿no? Vamos a encontrar su forma, si se dan cuenta. Entonces aquí tenemos que aplicar la regla de la cadena, y como tenemos aquí una raíz cuadrada, entonces esto sería un medio de raíz cuadrada de la función 3x cuadrado, bueno, logaritmo de 3x cuadrado menos 2x. Aquí lo que hice fue aplicar la regla del exponente para nuestra función, pero todavía falta, porque hay que encontrar la derivada interna de lo que está dentro de la raíz. Entonces la derivada la derivada interna sería la derivada del logaritmo. Entonces al derivar un logaritmo, lo que hacemos es hacer 1 sobre el argumento del logaritmo, o sea 3x cuadrado menos 2x. Bien, esta sería la derivada del logaritmo. Y ahora la derivada interna del argumento, es decir, la expresión 3x cuadrado menos 2x. Esto sería 6x menos 2. ¿Verdad? Entonces esto fue derivar la raíz. Esto es derivada del logaritmo. Esto es, digamos, lo que llamamos parte de la interna, ¿no? La derivada interna, y esto sería la derivada interna del logaritmo. Sería esa derivada interna de la raíz, que no es más que la derivada del logaritmo. Bien, y ya lo demás sería hacer el álgebra para simplificar la expresión. O sea que esto sería 2 por 3x cuadrado menos 2x raíz de logaritmo de 3x cuadrado menos 2x. Aquí en el denominador y en el numerador sería 6x menos 2. Bien, hagamos otro ejemplo. Este sería, creo que ejemplo 4. Este es ejemplo 2, sería ejemplo 3. Ok. Entonces, tenemos la función logaritmo del logaritmo del logaritmo de x. Entonces, la derivada de y respecto a x sería 1 sobre la derivada del logaritmo externo, ¿no? De este, que sería
logaritmo de x, aquí en el denominador, por la derivada interna de nuestro argumento, que se encerra aquí en este cajón, y esa derivada interna sería la derivada del logaritmo de x, es decir, 1 sobre logaritmo de x. Muy bien, y ahora la que sigue sería la derivada interna, es decir, la derivada del logaritmo de x, es decir, 1 sobre x. Por lo tanto, esto quedaría como 1 sobre x por logaritmo de x por logaritmo del logaritmo de x. Bien, y esa sería, digamos, esa parte de allí. Ahora, lo que sigue será analizar algo que suele llamarse como la derivación logarítmica. Bien, esta derivación logarítmica no es más que una forma de simplificar derivadas que a veces pueden ser muy complicadas, utilizando pues las propiedades del logaritmo. Entonces, pensemos por ejemplo en la siguiente función: raíz de t sobre t más 1. Entonces, aplicando la derivación logarítmica, lo primero que haríamos sería tomar el logaritmo de la función. Entonces, sería un logaritmo de la raíz cuadrada de t sobre t más 1. Bien, esta raíz cuadrada, acuérdense, es un exponente un medio, o sea que esto es t sobre t más 1, realmente exponente un medio, ¿de acuerdo? Logaritmo de eso. Entonces aplicamos las propiedades del logaritmo y tenemos que el logaritmo de la función y sería un medio del logaritmo de t sobre t más 1. Y esto a la vez sería entonces como el logaritmo de t menos el logaritmo de t más 1, aplicando las propiedades. Muy bien, entonces ahora, ¿qué hacemos? Tomamos, una vez está simplificado, tomamos la derivada. Bien, aplicando la derivada entonces a nuestra ecuación tendríamos la derivada del lado izquierdo de la igualdad, que sería 1 sobre y por dy de x, igual a un medio por la derivada de logaritmo de t, que sería 1 sobre t, menos la derivada del logaritmo de t más 1, que sería 1 sobre t más 1, y la derivada interna pues en ambos casos es 1. Entonces despejamos de aquí de y de x y tenemos que de y de x es igual a y por un medio de 1 sobre t menos 1 de t más 1. Entonces fíjense que el hecho de haber simplificado las expresiones utilizando el logaritmo hizo que mi derivada fuera mucho más rápida, ¿de acuerdo? Entonces esa es de hecho la utilidad que tiene esta derivación logarítmica. Y solamente nos falta sustituir el valor de y, que esto es un medio por raíz cuadrada de t más 1, que multiplica 1 sobre t menos 1 sobre t más 1. Entonces ese sería, o esa sería la derivada. Bien, espero que esto les aclare un poco para poder hacer sus ejercicios. Y muy bien, bueno, hasta la próxima.